Sábado 18 del tiempo ordinario. Jesús se transfigura y les asiste. Soy el Padre Israel Orduña Gudiño, párroco en nuestra parroquia de Nuestra Señora del Refugio en Sierra Mojada, Coahuila, y rector del Templo de Cristo Rey en Laguna del Rey. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, vemos cómo los discípulos están experimentando el escándalo de la cruz, porque ellos tenían una idea de Mesías que era gloriosa y no del siervo sufriente. Por eso se quedan escandalizados ante la noticia, y Jesús los va a llevar a Pedro, Santiago y Juan para que vean su gloria, una gloria que tiene que pasar por el éxodo de su salida de este mundo, pero tendrá que ser por medio de la crucifixión. Y es ahí donde vemos que Jesús les hace esa propuesta. La gente también pensaba que Jesús no era el Mesías, sino alguno de los profetas. Los discípulos tienen que entender y cambiar esos ideales de gloria a los del servicio, a entender a un Jesús que se hace tan humano que experimenta la propia muerte. Y bien, para Jesús en aquella sociedad, experimentar y anunciar el reino de Dios como Él lo hacía, no estaba para nada tolerado. Lo que están haciendo los discípulos y que van a hacer en la comunidad de los años 80, que es cuando Lucas escribe su evangelio, tienen que descubrir que ese anuncio, la cruz, es el camino para llegar a la resurrección. Por eso Jesús se va a transfigurar y aparecerán la ley y los profetas, Moisés y Elías, dando testimonio de que de Jesús hablan. Y también vemos cómo se cubre la nube. La nube es la presencia de Dios. Son envueltos por la presencia de Dios mismo que los acompaña en ese momento difícil. Por eso es recordar también que la muchedumbre que salió de la esclavitud, pues pasó por la nube en el desierto. Cuando Jesús sube al cielo, una nube lo cubre también, y es señal de que ha entrado para siempre en el mundo de Dios. La transfiguración también es asistida aquí por Moisés y Elías, y en las 2 transfiguraciones en el huerto de los olivos, también los ángeles le sirven a Jesús, y el Padre nos dirá lo mismo: Este es mi Hijo amado, escúchenle. Y es ahí en donde los discípulos descubren la presencia de Dios. Hay que escucharle. ¿Por qué? Porque Él nos da a conocer que el título de Hijo de Dios se centra en la fe, en la persona de Jesús, al quien hay que escuchar.
También es confirmar las cualidades del Mesías siervo, que ayudó a los discípulos a superar la crisis de la cruz y sobre todo los sufrimientos que les causaban. Ya por último, pudiéramos muchas de las veces decir que nosotros nos sentimos abandonados por Dios, pero es ahí cuando pudiéramos decir que jamás Dios se ha alejado, jamás Dios nos ha abandonado. Más bien hemos tenido los ojos vendados y no nos hemos dado cuenta de la presencia de Dios. Entonces, cuando descubrimos que Dios camina a nuestro lado, todo cambia y se transfigura, y esa transfiguración sucede cada día de nuestra vida. Ojalá que descubramos la presencia de Dios a pesar de los momentos dolorosos. Que el Señor nos ayude por medio del Espíritu Santo a quitar esa venda que nos hemos puesto de la ignorancia, del pecado, del error, de no querer escuchar a Jesús, de querer escuchar otras voces, y descubramos a Jesús como el compañero de camino hacia el cielo. Soy el Padre Israel Orduña Gudiño, párroco en el desierto lejano, que comprende parte del municipio de Ocampo y de Sierra Mojada. Te invito a compartir este video si te es de utilidad o le pudiera ser de utilidad a alguien que está pasando por un momento difícil. Recordar que podemos tener los ojos vendados por la ignorancia y el error, pero Dios siempre nos acompaña, quitándonos esa venda del error, del pecado, de la ignorancia. Podemos descubrir que Jesús siempre nos acompaña y quiere nuestra vida transfigurada para recibir al Mesías a pesar del dolor, del sufrimiento que causa el pecado, que causa el sentirnos lejanos de Dios. Te mando un saludo desde la lejanía del desierto, un fuerte abrazo desde la cercanía de las redes sociales, y te mando mi bendición pidiendo que la Santísima Virgen María te cubra con su manto, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y tu familia y te proteja en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Amén, amén, amén.